Y bueno, estamos aquí, hemos comenzado series de tiempo, nos he mostrado que básicamente hay una gran diferencia entre series de tiempo de corte transversal respecto a las series de tiempo que se estudian en este curso, donde algunas características básicas están justamente listadas acá. Esa fue una pregunta de examen, ¿se acuerdan? Así que esa era parte de la respuesta. Luego hemos identificado que las variables de tipo series de tiempo pueden generar modelos univariados donde esos modelos univariados tienen algunas propiedades estadísticas interesantes, como por ejemplo ser estacionarios. ¿Y cómo sé que algo es estacionario? Pues básicamente puedo encontrar que algo estacionario sí tiene sus momentos que son constantes e independientes del tiempo. Y ese es el principal elemento que por ahora es un supuesto para nosotros, porque recuerden que todavía no saben qué cosa es algo estacionario, más allá del concepto. Aún no hemos encontrado un modelo y tampoco sabemos cómo diferenciarlos, ¿verdad? Hasta ahora solamente yo les he dicho esto es y esto no es estacionario. Entonces tenemos que generar capacidades justamente para poder luego plantear el escenario de que ustedes definan qué es y qué no es algo estacionario. Hemos hecho modelos ARMA, ¿no? Y ahí es justamente donde hemos podido avanzar de forma adecuada. Y lo que nos queda por ahora es pasar a modelos de tipo raíz unitaria. Ya es el capítulo uno que acabamos de concluirlo, más o menos, nos falta algún detalle, quizás algún maquillaje que me queda por ahí para mostrarles. Y luego vemos el tema de raíz unitaria. Luego vamos a pasar a modelos multivariados, empezando otra vez con un modelo estacionario, que es el VAR, pasando finalmente a un modelo de cointegración que es de tipo no estacionario. Es el mapa de nuestro curso de econometría de series de tiempo. La estacionalidad entonces lo estamos aplicando a partir del principio de que los momentos son constantes e independientes del tiempo. Y les he mostrado algunos modelos básicos de series de tiempo que son, por ejemplo, estos, ¿no? ¿Qué es un ruido blanco? ¿Ya? ¿Qué es un paseo aleatorio? Y les dije, bueno, revisen con calma la derivación. Aquí hay algunas imprecisiones, pero que no son imprecisiones como errores, sino que hay pasos saltados, pero me permite encontrar una aproximación a la definición de por qué un paseo aleatorio es de tipo no estacionario. Es que justamente aparece esto, de que si yo quizás rezagado 4 veces el modelo, entonces me van a aparecer 4 sigmas cuadrados. Aquí aparece la R, pero en realidad se cambió la letra, tendría que ser sigma cuadrado, ¿no? Bueno, pero ustedes ya sabían eso, así que seguramente eso que era otra pregunta de examen no tuvieron problema en resolverlo. Y otro de los modelos que hemos visto fuera del paseo aleatorio y el ruido blanco era el proceso MA. Y evidentemente un proceso MA tipo univariado es interesante, solo que necesitamos identificar y definir adecuadamente cómo es el proceso de media móvil a partir de las innovaciones que le llaman algunos libros, o nosotros le llamamos los shocks aleatorios del pasado. Ya hemos visto las propiedades del modelo MA y aquí están los momentos del modelo MA y nos hemos dado cuenta que cualquier modelo MA finalmente me da algo llamado el correlograma, que el correlograma ha sido definido como FAS, ¿no? La función de autocorrelación simple, también llamada correlograma FAS, y que me dicen que un modelo MA1 solo tiene el valor del correlograma en el periodo 1 distinto a 0 y todos los demás son 0. Y luego un MA2 o un MA4 en este caso tiene 4 periodos distintos de 0 y todos los demás son iguales a 0. Entonces así voy construyendo y voy generando la idea de qué cosa es un modelo univariado de tipo MA. Y así como hemos visto procesos MA, luego hemos identificado procesos ya generalizados, procesos AR. Y eso es lo segundo que hemos visto. Donde un proceso AR básicamente trata de analizar la relación entre la variable YT y su propio pasado, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, que una aproximación al estudio de los modelos AR es identificar si la variable tiene memoria. Es como si YT, ¿será que tiene memoria y se acuerda de lo que le pasó el periodo pasado? Y viéndolo al revés, ¿será que el periodo pasado influye sobre el presente y por lo tanto sobre el futuro? Esa es una de las ideas fundamentales de los procesos AR. También hemos visto los momentos del proceso AR, que están justamente acá desarrollados paso por paso. Claro, con letras diferentes, pero igual cuando tú sabes de qué se trata el modelo, entonces sabes que este R no es R, sino que es sigma cuadrado. Y vas desarrollando los momentos hasta la covarianza y cómo corresponde también la correlación. Ya en todos los casos vamos a aplicar lo mismo.
Después de algunos ejemplos del AR1, hemos visto el AR2 también. Hemos llegado incluso hasta el AR3 o 4 como tarea inclusive. Y lo interesante es que de cualquier proceso AR, lo mismo que de un proceso MA, hemos definido sus esquemas de inversión, ¿no? Y hasta ahí llegamos sobre todo. Son puros ejemplos de momentos. Y luego pasamos a más momentos, a los gráficos, ¿no? Y una cosa que nos ha llamado la atención es verificar que un AR1, por ejemplo, en su correlograma tiene todos los valores distintos de cero. Y es que esto va decreciendo continuamente hasta el infinito. El AR3, otro ejemplo, igual tiene todos sus valores del correlograma distintos de cero y van decreciendo continuamente hasta el infinito. Eso significa que cualquier proceso ARP se comporta de la misma manera y tiene todos sus valores de la gráfica faz como diferentes de cero, o sea, positivos o negativos, y van decreciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta es la característica de un proceso AR. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los AR siempre decrecen con el paso del tiempo? Y por el esquema de inversión que hemos visto con ustedes, recuerden que cualquier proceso AR se convierte en un proceso MA. Y ese MA es de orden infinito. Y por ese motivo es que cualquier proceso AR en su faz tiene algo que es un MA infinito. Entonces hay una correlación, no me refiero a no correlación estadística, sino hay una relación de dos elementos, ¿ya? Entre que ustedes encuentren un AR y no importa qué AR tengas, siempre se va a convertir en un MA infinito. Y por eso su faz se comporta de esa manera. Habíamos comenzado creo que con eso y no hemos terminado, así que me voy un ratito a mostrar y a revisar nuestra pizarra. Y aquí en la pizarra estamos viendo el esquema del AR, es que se vuelve en su esquema de inversión un AR de tipo generalizado por acá. Bueno, eso es el AR. Les estaba mostrando en realidad el MA infinito. Aquí está el MA infinito. Entonces, un AR1 como este, por ejemplo, que ustedes ven en la pantalla, un AR1 común y corriente, que es el que podemos manejar por la dificultad de la pantalla y demás, pues tiene este esquema. Lo hemos rezagado 4 veces y después de rezagarlo 4 veces, hemos encontrado un esquema tal que se puede generalizar. Y aprovechando que esos son procesos de tipo estacionario, entendemos que el coeficiente tita es menor que 1. Y como saben, cualquier valor menor que 1 elevado a un exponente muy grande se vuelve cero. Y ese es justamente el elemento que estamos analizando por ahora. Por eso, este proceso AR1, vía estos pasos que hemos desarrollado en la última clase, se convierte finalmente en este componente que se llama asimismo UMA infinito. ¿Ya? Repitiendo el mismo proceso con el AR2, con el AR3 y con el ARP, se puede encontrar siempre esquemas de tipo MA infinito, ¿no? Y esa es básicamente la idea. Pero no hemos terminado el ejercicio, ¿no? Porque teníamos que hacer el esquema de inversión de un MA hasta que el MA se convierte en un AR infinito. Ya hemos comenzado con la idea, aquí está, pero no lo hemos terminado. Y antes de eso, les mostré que era un AR, un MA, un ARMA. Hemos visto los correlogramas y demás. Y ahí tenían también otra pregunta de examen. Era básicamente esas gráficas. FastFab para distintos AR y MAs y ruidos blancos y armas. Y por lo tanto, el día de hoy entonces vamos a completar esta idea. Les voy a mostrar finalmente cómo es la idea fundamental de lo que es un esquema MA, que se vuelve un AR infinito. Y luego terminamos con eso el capítulo mostrándoles cómo se estima. La estimación ya no se las voy a mostrar en el Stata porque ya lo saben hacer. Ya hemos hecho una parte práctica usando el programa. Pero necesito mostrarles también a ustedes cuáles son las ecuaciones y cuál es la lógica matemática que está detrás de esas ecuaciones y qué es lo que finalmente el Stata usa. Entonces vamos a revisar las ecuaciones del Stata. Eso es básicamente a lo que me refiero. Ok, mientras prendo mi pantalla, chicos, entonces les comento que vamos a continuar este ejercicio. Ahora, a menos que alguien lo haya hecho, eso sí, sería interesante. ¿Alguien pudo hacer el al infinito, chicos? Listen, perdón, bueno, no sé si es una pregunta, pero no puedo entrar a la pizarra. Me dice que tengo acceso denegado. A mí me pasa lo mismo, Liz. A ver, un segundito, chicos, voy a... es por cambio de mi contraseña. Un segundito y las voy a rehabilitar. Un segundito, por favor.
Ya deberían poder, en realidad. Sí, dicen, ya se puede. Súper, Gracias. gracias. Bueno, sí, un detalle menor que encontré y bueno, ya están ustedes aquí. Aparecen sus colorcitos cuando se añaden los estudiantes. Ok, gracias, ya están entonces habilitados. Bueno, lo que les decía, si es que alguien pudo desarrollar esto. Ok, creo que nadie. Entonces voy a hacerlo yo ahora. Les muestro con eso el área infinito. Y luego cerramos el capítulo, ya saben, mostrándoles la lógica matemática de lo que hace el Stata, ¿no? Hay que entender qué hace ese nuestro programita llamado Stata. Bueno, sigo cargando mi pantalla. Dime un segundito, por favor. Yo mientras tanto voy a habilitar una nueva hojita. Y en esta vamos a correr nuestro esquema. Tan, tan, tan. Bueno, voy a volver a hacer la ecuación porque, bueno, para no dejarla en blanco toda. Y recuerden, la ecuación tiene, bueno, es básicamente un MA1 y tiene la siguiente característica. La hemos escrito de esta forma. Tengo la variable X, que es igual a una constante más un ruido blanco y más, vamos a usar la letra psi, más psi por el ruido blanco con un rezago. ¿Ya? Con esa ecuación, que es un MA1, no era más, era menos. Bueno, por temas de orden y para no tener problemas en el despeje, estamos poniendo negativo ahí, ¿ya? Y ahora sí vamos a proceder a encontrar el esquema de inversión del MA1. Ese es el MA, ponemos su nombre, MA1, ¿ok? Bien, para que vean los pasos que se siguen en esta lógica matemática, más o menos dice lo siguiente. Que tengo que despejar el ruido blanco. Primer paso, despeje el ruido blanco. Entonces despejamos nuestro ruido blanco y nos queda que E sub t es igual a xt menos la constante más psi por et menos 1. Después de que despejes el ruido blanco, tienes que rezagar el ruido blanco. Vamos a rezagar 4 veces para que nos alcance el espacio en la pizarra. El primer rezago es E sub t menos 1, que es igual a xt menos 1 menos c. La c se queda como c nada más porque no tiene tiempo. Y más psi por E sub t menos 2. Ya saben por qué. Como le quito un tiempo a todo, entonces ya tenía un tiempo menos, ahora tiene 2 tiempos menos. El siguiente rezago será E sub t menos 2, que es igual a xt menos 2 menos c más psi por et menos 3, et menos 3, que es igual a xt menos 3 menos c más psi et menos 4. Y como les dije, 4 rezagos, nos quedamos en el cuarto rezago. Y es e t menos 4, que es igual a xt menos 4 menos c más psi et menos 5. Podemos seguir rezagando muchos periodos más, pero bueno, eso solamente alargaría el trabajo algebraico, ¿ya? Sin embargo, con eso ya es suficiente para poder encontrar un primer resultado. Y no se olviden que lo que vamos a hacer es básicamente reemplazar este et 4 acá arriba. Y luego el e sub t menos 3, luego el e sub t menos 2 y así sucesivamente. Haciendo ese trabajo me queda que ahora e sub t menos 3 es igual a la variable xt menos 3, tal como se ve en la ecuación, menos la constante, más el coeficiente psi, que ahora está multiplicando a et menos 4, el cual depende de xt menos 4 menos c más psi por et menos 5. Lo bueno es que podemos hacer con mucha calma esto, dado que pues, es casi lo último que vamos a ver de procesos ARMA. Y hay que ir desarrollando de a poco la multiplicación, me refiero a desarrollar el paréntesis, ¿no? Ir eliminando el paréntesis. Me queda et menos 3, que es igual a xt menos 3, menos la constante más
psi por xt menos 4 menos psi por la constante y más psi cuadrado et menos 5. ¿Ya? Y eso es lo que me queda por ahora con el et menos 3. El siguiente paso será et menos 2. Me queda et menos 2, que es igual, según la ecuación, xt menos 2 menos c más psi veces et menos 3, que es la ecuación que está ahí arriba. Abrimos paréntesis y bueno, antes de abrir paréntesis, voy a multiplicar directamente para ahorrar un paso, ¿ya? Como yo ya sé que aquí viene el psi y está multiplicado por et menos 3 y toda esta ecuación es et menos 3, directamente la voy a multiplicar por psi, ¿ya? Para ahorrar un paso y me queda lo siguiente. Me queda psi por x t menos 3 menos c por psi más psi cuadrado por x t menos 4 menos psi cuadrado por c y más psi cubo por et menos 5, ¿ya? Así he ahorrado un paso y me queda básicamente esa expresión. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con et menos 1. Igual voy a ahorrar un paso y voy a multiplicar todo por psi. Haciendo eso me queda et menos 1 es igual a xt menos 1 menos c más psi, ya saben, psi por toda la ecuación. Y me queda más psi por xt menos 2 menos c por psi más psi cuadrado xt menos 3 menos c por psi cuadrado más psi cubo xt menos 4 menos psi cubo por c. Y ya casi terminando la pizarra, por aquí, mi límite de pizarra, digo, me queda más psi a la cuarta por et menos 5. ¿Ok? Es lo que me queda por ahora. Y bueno, ya no van a ver ustedes la pizarra, pero me queda el et, ¿ya? Entonces debería escribir el último paso, que sería et, donde como notan, e sub t es igual a x sub t nada más, menos la constante, más aparecer psi por et menos 1. Y ahí es justamente donde voy a reemplazar el et menos 1. Quizás así, ahora sí me salga una ecuación, bueno, ligeramente diferente. Voy a borrar mi límite, este de acá, y veamos qué tan larga me sale la ecuación. Entonces, esto es igual al psi veces xt menos 1 menos c por psi más psi cuadrado xt menos 2 menos c por psi cuadrado más psi cubo por xt menos 3 menos c por psi al cubo menos psi a la cuarta por c. Ah, me estoy comiendo un valor. Al xt menos 4 me lo estoy comiendo. Lo borramos este. O sea, hasta aquí ya reemplazado. El 3 está acá. Este está acá. Este me estaba comiendo, que es más psi a la cuarta por xt menos 4. Ahora sí, menos psi a la cuarta por la constante. Más psi a la quinta por et menos 5. Bueno, ya no se ve, pero ahí está. Esa sería la última ecuación. Y como les dije, una vez que ustedes reemplazan todos los valores, para encontrar el esquema de inversión, lo que hacemos es volver a volcar la ecuación. Y la voy a volcar para x. O sea, es despejar x, ¿no? Esta x la despejo y todo se va al otro lado con signo cambiado. La ecuación que me queda es la siguiente. X sub t es igual a ¿qué? Al momento de copiar, voy a ordenar. Voy a empezar copiando las constantes primero. Como son toditas negativas, van a pasar al otro lado con positivas. Me queda, miren lo siguiente, me queda la constante, la c solita, más c por psi, más c por psi cuadrado, más c por psi cubo, y más c por psi cuarta. Ya, ahí van los
4 constantes que estaban en el modelo. Todos con negativo, entonces pasan con positivo. Luego lo que puedo hacer es, voy a pasar las variables x rezagadas, que si nos fijamos son, por ejemplo, xt-1, xt-2, t-3 y t-4. Son 4 las rezagadas. Y como están positivas ahí, van a pasar con negativo. Me queda entonces menos psi por xt-1 menos psi cuadrado por xt-2 menos psi cubo por xt-3 y a la cuarta llegamos menos psi cuarta por xt-4. Hasta ahí llegamos. Y lo que me quedaría es ponerles, ya están las x, están las c's. Me falta este término que es el quinto y el ruido blanco. Entonces pongo el último término más psi a la 5 por et menos 5 y más el ruido blanco original, et nada más. Ok, ese es el modelo. Ahora, aprovechando el análisis matemático de rigor para un proceso ARMA, el siguiente elemento corresponde a generalizar el proceso. Entonces, yo puedo factorizar la constante C. Y haciendo esa factorización me va a quedar lo siguiente. Me queda x sub t es igual c paréntesis. Me queda 1 más psi cuadrado más psi cubo más psi cuarta. Ya hasta llegué con las constantes. Luego puedo sumar todos los valores de x. Ponerlos como una suma negativa, ¿verdad? Me queda menos la sumatoria de i que empieza en qué? Empieza en 1 hasta, en este caso, hasta 4. Y me va a quedar psi a la i por x t menos i. Ya, esa es la generalización de la parte x. Y al final me quedan los dos últimos valores. Más psi a la quinta por et menos 5. Y más el ruido blanco. Et. Igual que el ejercicio previo cuando hicimos la generalización del AR para que se vuelva un infinito, lo que puedo hacer es generalizar todo esto, ¿no? En vez de que se vaya hasta el periodo 4, puedo hacer que se vaya hasta el periodo enésimo. La ecuación generalizada será la siguiente. Bueno, como es la última fila que me queda en la pizarra, la voy a anotar igual. Xt es igual a c por 1 más psi cuadrado más psi cubo más, hay puntos suspensivos, más psi a la enésima, ¿ya? El enésimo valor. Y esto también lo voy a generalizar para el resto de los valores. Me queda menos la sumatoria de i que empieza en 1 hasta enésimo valor de psi a la i por x t menos i. De hecho, este valor que lo subrayé con rojo ya no existe. Recuerden que cuando el valor psi, que es menor que 1, es elevado a un exponente demasiado alto, el valor tiende a ser 0. Y como estoy generalizando, voy a suponer que n es el infinito, entonces psi elevado al infinito se vuelve 0. Ya por eso ese valor se vuelve 0. Y me queda, para terminar entonces, más el ruido blanco. ¿Ya? Ese es mi esquema por ahora simplificado. No se olviden que la progresión que ustedes ven acompañando a la constante en la parte del medio de la ecuación, esa progresión tiene una forma de ser resuelta, que ya se las había mostrado en el caso del MA, y ahora en el caso del AR, y ahora con el MA me queda lo siguiente. Pues me queda una estructura muy parecida, voy a seguir arriba, y puedo decir que ahora x sub t es igual a ¿qué? A la constante multiplicada por cualquier progresión tiene la siguiente solución. 1 menos psi a la enésima por 1 menos psi. Y esa es la solución a esa progresión. Y esto le estoy restando la sumatoria de psi a la i por xt menos i más el ruido blanco, e sub t. Por ahora ese es mi modelo generalizado. Y no se olviden que igual que antes, este valor, como está generalizado, va a volverse 0 y
no se olviden que esto es equivalente a la media del AR1. O sea, me queda que la ecuación final es x sub t es igual a la esperanza matemática de x sub t menos la sumatoria de i que empieza en 1 hasta en el enésimo valor, más que enésimo hasta el pésimo valor, vamos a poner. Aunque con n que se quede, ¿no? Va a ser, creo que desordenado y cambiando de coeficiente, que se quede con n. Me queda xt menos i, más e sub t. Este esquema, chicos, ahora se comporta como si fuera un AR enésimo. Y si decimos que n tiende al infinito, entonces ese es un AR infinito. ¿Cómo sé que es un AR? Es que este es el rezago de este componente. Por lo tanto, x depende de su propio pasado. Tengo una constante que es la esperanza matemática porque es estacionario el proceso. Y al final tengo un ruido blanco que acompaña la parte aleatoria del modelo. Y con eso queda demostrado que un proceso MA se convierte en un AR infinito. Y también queda demostrado con la anterior hoja que cualquier proceso AR se puede convertir en un MA infinito. ¿Ya? El AR se convierte en MA y el MA se convierte en AR. Y eso era lo que nos faltaba desarrollar la última clase. ¿Ok? Bien, ahora sí, lo último de lo último. Vamos con lo siguiente. No se olviden que la técnica Box-Jenkins tiene 4 pasos. El paso número 1 me dice que básicamente hago esto. Box-Jenkins. El paso número 1 es filtrar la base de datos. O sea, necesito mi base de datos y si tiene componentes estacionales, pues debería quitarlos. Así que el paso 1 es filtrar. También entendido como limpiar. Filtrar o limpiar la base de datos. ¿Ya? Y de hecho, hemos visto algo de eso en la clase previa. Hoy día vamos a tratar de ver la continuación. Y también, pues, mañana y demás. Eso va a ser con el Stata. Pero filtrar la base o limpiar la base de datos es eminentemente trabajar sobre tus datos, nada más. De eso no tiene mucho que ver la econometría porque es más un análisis estadístico, pero es el primer paso. Ahora, una vez que hemos cumplido con tener una base de datos adecuada, el siguiente paso corresponde a identificar el tipo de proceso. Identificar el tipo de proceso. Y justamente ahí es donde nos hemos quedado la clase anterior. Así que les pregunto, vamos a ver a quién le preguntamos acá. Bueno, Alejandra, deme un número, por favor. 8. 8, gracias. 2, 4, 6, 8. Fernanda Delgado. Fernanda, una pregunta para usted. Sí, listen. Fernanda, como estamos en el proceso de identificar el tipo de proceso, ¿cómo se da cuenta usted de que está con un AR 2? Porque por la cantidad de nuestras X, o sea, en los periodos de tiempo. A ver otra vez, ¿cuál sería su idea? ¿Cómo sabe que es Por un la AR? cantidad de por la cantidad de periodos que hay. A ver, vuelvo a preguntarle, voy a cambiar un poquito mi pregunta, Fernanda. ¿Cómo se da cuenta usted? Digamos que está analizando el PIB de su país. Ya usted tiene un país asignado y usted ha sacado la base de datos del PIB de su país. ¿Ya? Yo trabajo con Bolivia, ¿verdad? Entonces yo veo el PIB de Bolivia aquí y veo que además este PIB tiene un gráfico inclusive. Y el gráfico es algo así. ¿Ya? Esa es la gráfica PIB de mi país y que fluctúa en el tiempo. Y ese es X que mide el PIB. La pregunta es, usted ya tiene eso, tiene la variable que son pues básicamente varias observaciones y hasta le ha hecho un gráfico usted, Fernanda, ¿ya? Pero después de que usted hace el gráfico y ve la base de datos, ¿cómo sabe qué tipo de proceso es? Arma, ruido blanco. ¿Cómo se da cuenta de qué tipo de proceso es ese?
Podría ser, o sea, mediante los gráficos de FAS y FAP. Exacto, perfecta respuesta. Bien, ahora dígame si fuera un AR2, ¿cómo sería? El FAS, bueno, empieza con el ruido blanco hasta 1 y de ahí decreciente infinitamente, digamos. Y el FAP simplemente tiene 2 valores y el resto son ceros, aparte del ruido Exacto. blanco. Perfecto, bien, Fernando, usted entendió la idea. Muchísimas felicidades. Eso es lo más difícil. Me cuesta a veces con otros cursos, muchas clases que capten ese concepto. Que identificar el tipo de proceso es calcule sus momentos, grafique el FAS y el FAP y dígame qué le salió, ¿no? Y efectivamente, como decimos que es un AR2, el FAS decrece continuamente hacia el infinito y el FAP solo tiene los dos primeros periodos, el 1 y el 2, como distintos de cero. Los demás, toditos son iguales a cero. Muy bien, Fernanda. Fernanda, deme un número, por favor. 4, Alicia. 4, gracias. 1, 2, 3, 4. Alejandra Delgadillo. Alejandra, ¿cómo me doy cuenta que es un matriz? Mi pip. Eh, Porque en el FAS llegará solamente hasta el número de retrasos que tenga y en el FAP va a llegar hasta el infinito. Ok, va muy bien. El fast, como es un mat3, decimos que el fast va a tener 3 periodos distintos de cero, solo 3, todos los demás son iguales a cero. En cambio, el fab va a decrecer continuamente desde 1 hasta el infinito. Va muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Y deme un número que no sea 8. 5. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Diego Chocata. Diego, ¿cómo sabes que lo que has encontrado es un arma 1 o 3? Un arma 1-3, Lisa. Sí, arma 1 o 3. Ok. Primero, como es por el proceso de AR y como es 1, diríamos que desciende hasta el infinito. O sea, eso hablando del FAS, ¿verdad? Ya. Luego, por el MA, te diríamos que tiene 3 periodos que son distintos de cero. En el caso del FAP, el AR tiene, por el AR se diría que tiene un elemento distinto de cero y por el MA diríamos que desciende hasta el infinito. Ya, ok. Y si lo dices junto, ¿cómo lo harías? Así por separado está muy bien, pero quisiera que juntes todo y me digas de una, ¿cómo sería? No entiendo cómo junto, Lisa. Es que bueno, tú me has dicho el AR sería FastFab y el MA sería FastFab, ok. Hasta ahí vas Ujú. bien. Ahora si lo juntas y me dices el arma de una vez, ¿cómo lo dirías? O sea, eh, por ejemplo, en el gráfico lo que se veía era que si bien descendía hasta el infinito de esos elementos, según, por ejemplo, en el caso del arma 1-3, se veía que uno, perdón, de 3 elementos iban a ser distintos de cero de todos los que están descendiendo hasta el infinito. Ya, Y en el caso del FAP, teníamos de todo lo que está descendiendo hasta el infinito, teníamos un elemento de todos ellos que iba a ser distinto de cero. ok, gracias Diego, eso es. Entonces, repitiendo lo que dice Diego, sería lo siguiente. En el FAST, chicos, si es un arma 1-3, después del periodo 3, decrece hasta el infinito. Y en el FAP, después del periodo 1, decrece hasta el infinito. Esa sería la idea. Claro, no puedo saber cuánto valen estos tres, porque saben que son valores pues completamente diferentes, positivos, negativos, grandes, pequeños, etc. Pero después del 3 en el FAS, o sea, 4, 5, 6 me refiero, decrece continuamente hasta el infinito.
Y en el fab, después de 1, o sea, desde 2, 3, 4, decrece continuamente hacia el infinito. Esa es la idea del esquema fast-fab de un ARMA 1.3. Entonces, ¿se da cuenta? Ya conocemos cómo se aplica el paso 1 y 2. Bueno, el 1 no es muy difícil porque es más, vea su base de datos, pero lo más difícil era encontrar el tipo de proceso. Ahí es donde uno sabe perderse muy rápidamente. Entonces, ustedes ya saben que viendo el correlograma FAS y FAB, pueden verificar qué proceso es. ¿Le salió un AR? ¿Le salió un MA? ¿Le salió un ARMA? ¿Le salió un ruido blanco? O quizás no le salió ninguno, porque quizás el proceso no entra dentro del esquema univariable estacionario. Entonces va a entrar en cualquier otro esquema menos en este. Nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, por ahora, de la técnica Box-Jenkins, ya conocemos 2 de 4 pasos. Bien, ahora ya tenemos la libertad, con este repaso en medio, de ir al tercer punto. Y nuestro tercer punto se denomina estimación del proceso. De hecho, no les voy a poner ahí stata, ¿no? Porque no es la idea. De hecho, saben usar stata, pero no es en sí el fin. Pero el tercer paso diría lo siguiente. Es estimar el proceso. Estimar el proceso. Entonces, en el paso 2, tú te has dado cuenta que es un AR, que es un MA o que es un ARMA, ¿ya? Vamos a suponer que te has dado cuenta que es un AR. Y vamos a suponer que es un AR, pues el que quieran. Vamos a preguntarle a ver a uno de ustedes. Emanuel, ¿qué AR crees tú que hemos encontrado? Dame cualquier AR. AR3, por ejemplo. ¿Ya? AR3, muy bien, gracias. Entonces, ya saben, hemos seleccionado nuestra base de datos de la base de datos del Banco Mundial. Ya de ahí hemos sacado nuestra base de datos. Hemos analizado que esta no tenga problemas de cambios de régimen, que no tenga estacionalidades. Claro, y si son anuales no hay estacionalidades, porque serían de muy largo plazo como un ciclo económico. Y por lo tanto estamos con una base de datos adecuada. Luego le hemos aplicado el cálculo de los correlogramas vía la covarianza, la correlación. Y como dice Manuel, nos ha salido un proceso AR3. De hecho, podía haber salido cualquier AR, ¿verdad? Nos salió, por ejemplo, el AR3. Voy a empezar explicándoles cómo es el AR3 y luego vamos a pasar a explicarles el MA. Y con esos dos elementos van a poder ustedes comprender por qué será que el stata hace lo que hace. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la ecuación del AR3? Les voy a poner la ecuación que dice que X es igual. Ahora sí, bueno, puedo escribir la constante porque ya no voy a derivar más momentos. Simplemente es C. Y me queda la constante más, al ser un AR3 tengo tres coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente θ1 por xt menos 1, el coeficiente θ2 por xt menos 2 y el 3. Xt menos 3. Y a todo esto le aumentamos el ruido blanco, que es E sub t. Fíjense que esta ecuación es muy parecida a una que ustedes han visto conmigo el curso pasado. El curso pasado hemos visto Y sub b, que es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3 más E sub i. Significa que un esquema AR no es muy diferente de mínimos cuadrados ordinarios para un modelo lineal. Y ese es un modelo lineal común y corriente que solamente tiene tres regresores. Dado que entendemos que este modelo escrito con celeste puede resumirse tranquilamente en un modelo matricial, y es más, este va a ser nuestro modelo matricial, decimos que Y es igual a X beta más E, donde evidentemente recordarán, chicos, que Y es un vector, y es el vector de todas las variables que están contenidas en Y sub i. Y luego sabemos que X por beta es equivalente a todo esto que ven acá, que son los regresores y también los coeficientes, y por lo tanto los vamos a ubicar dentro de una matriz llamada X y un vector llamado beta.
¿no? Y por el orden específico entendemos que todo eso sí se puede generar, suponiendo que este beta 0 está acompañado de una columna de unos. ¿Se acuerdan? La propiedad estadística esa. No, no es esta, era propiedad algebraica en realidad. Acordándonos de la propiedad algebraica, aquí hay un 1 que acompaña beta 0 y luego x1 acompaña beta 1 y así sucesivamente. Y eso me da como resultado x beta. Y al final, recuerden también que la perturbación E es equivalente a otro vector. Y con eso encuentro mi modelo matricial. Entonces, si eso que está con celeste ya lo domino, ya sé cómo funciona y ya he podido encontrar sus propiedades, y estoy viendo que lo que está escrito con negro es exactamente lo mismo, solo que con otras letras, entonces, por analogía, puedo escribir el modelo AR3 de la siguiente manera. Vamos a poner una flechita de referencia y decimos ahora que el AR3 será lo siguiente. Bueno, para mi gusto va a ser más o menos esto. X, que es un vector, y que es igual a xt menos 3. Ojo, es una matriz, pero no tiene subíndice, simplemente es un indicador, pero no significa nada más que un indicador. Xt menos 3 por tita más E sub t. ¿Ya? Ese es ahora el esquema del AR3 en sentido matricial. Pero no es que le estoy quitando pues elementos del cuerpo del modelo, sino que más bien lo estoy ordenando desde un punto de vista matricial. O sea, significa que estoy escribiendo todo esto de la siguiente manera. A ver, ahí vemos la ecuación y vemos el esquema matricial. Podríamos decir tranquilamente que x sub t, claro, es igual a un vector. Ese es el vector. Y lo que tiene son todas las observaciones en el tiempo de la variable x. Por ejemplo, x1, x2, x3, puntos suspensivos, hasta el xtésimo, que es el último valor. O sea que sigo manteniendo que el valor del lado izquierdo de esta expresión matricial es un vector. Ahora, en el lado derecho, lo que se llama xt-3, que es simplemente un nombre, xt-3 es una matriz. Tal que esta matriz, recuerden, para la constante c tiene la columna de unos. 1, 1, 1, puntos suspensivos. Para el elemento xt-1, tiene justamente todos los valores medidos en t-1. Aquí está xt-1, 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 lo que corresponda. Para xt-2 tiene lo mismo. xt-2, 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 puntos suspensivos. Y en este caso llegamos hasta xt-3 y ahí cerramos la matriz. xt-3, xt-3 y xt-3. Puntos suspensivos y ahí se acaba esta matriz. Así que eso es xt-3. El subíndice t-3 solamente es un nombre, ¿no? No significa nada, nada más ni de orden, ni de tamaño, ni de dimensión, de nada. Solamente es un nombre que le estamos poniendo. Y luego encontramos tita. Y tita es un vector. Tal que en este caso es un vector de cuatro filas. Y este vector tiene estas filas. La primera fila se llama C. La segunda fila se llama tita 1, tita 2 y tita 3. Y eso es tita para mí. Ya me faltaba el subíndice 1 por acá, lo pongo tita 1, 2 y 3. Y solo por cumplir con la orden, con la idea final, E sub t es un vector y este vector tiene estos valores. El E1, E2, E3 puntos suspensivos, ¿no? Hasta el tésimo valor. Entonces, chicos, ahora sí saben que un valor arma de tamaño P puede ser reescrito como un sistema matricial utilizando las matemáticas que respaldan los mínimos cuadrados ordinarios. En otras palabras, esto que voy a escribir con rojo es como si dijéramos, ahora podemos estimar por MCO.
O sea, regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios. Y dado que la parte matemática y la organización matricial es exactamente lo mismo, salvo que hemos cambiado de letras, entonces las propiedades se mantienen. O sea, un proceso AR de tamaño P, esta vez, puede tener las siguientes propiedades. Bueno, aprovechamos la parte final de la pizarra. El AR-P al cual hago referencia es este ahora, este que está escrito en el recuadro. Y fíjense que este mi AR tiene las siguientes propiedades. Ahora definimos sus propiedades. Y las propiedades ahora, pues van a ser las mismas del curso previo y dice lo siguiente. Tengo x sub t que es igual a xt menos 3 por tita más e sub t. Y a este modelo lo que le voy a hacer es multiplicar el modelo todo por xt menos 3 con transpuesta. De tal forma que me va a quedar lo siguiente. Me queda x t menos 3 transpuesta xt, que es igual a xt menos 3 transpuesta xt menos 3 por tita más xt menos 3 transpuesta por e sub t. Y lo mismo que antes, suponiendo que E es un vector de ruidos blancos, pues evidentemente el último componente me va a salir 0, porque es la vinculación del componente determinístico y el componente estocástico. Así que bajo esa idea, el último componente se vuelve 0 a nivel de la definición propia, y entonces puedo despejar cuánto vale tita. Y me sale que tita, estimado, es igual a ¿qué? En este caso, me queda xt menos 3 transpuesta xt menos 3, toda la menos 1, por xt menos 3 transpuesta xt. Y este se conoce como el estimador lineal de un proceso AR. Claro que por el subíndice sería un AR3, pero termina siendo el estimador lineal. Decimos es el estimador lineal. Y si ese estimador lineal existe, entonces puede cumplir con diversas propiedades. Una de esas propiedades es, por ejemplo, ver esto que ponemos a un costado, donde yo puedo reemplazar el modelo lineal en el estimador lineal. Me va a quedar entonces que tita es igual a tita más xt menos 3 transpuesta xt menos 3 a la menos 1, xt menos 3 transpuesta e sub t. De este esquema, reemplazando, ya saben, el modelo lineal en el estimador lineal, encontramos que la esperanza matemática de tita es igual a tita, ¿no? Y queda demostrado que el AR3 es insesgado. Y ponemos eso a un costado, solo para no perder la costumbre de las propiedades econométricas, decimos es insesgado. Y además de ser insesgado, ustedes saben que vía esta ecuación que está aquí arriba, podemos encontrar la varianza. Y decimos justamente que la varianza de tita es igual a la esperanza matemática de tita menos la esperanza de tita al cuadrado. De donde sabemos que la varianza de tita es igual simplemente a la esperanza de tita gorro menos tita poblacional al cuadrado. Y notarán que esta resta aparece acá arriba. Es tita gorro menos tita. Si reemplazo tita gorro menos tita en este paréntesis al cuadrado, me va a quedar esta expresión. Y esta expresión está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y lo que hago es elevarla al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, como ahora es un sistema matricial, vuelvo a los sistemas matriciales, pues debo respetar sus propiedades y me queda, por lo tanto, que la varianza de tita gorro será igual a la esperanza matemática de ¿qué? Como es un cuadrado, ya saben, multiplicamos por su transpuesta. Y me queda x t menos 3 transpuesta x t menos 3 a la menos 1 por x t menos 3 transpuesta e sub t. Y como le he aplicado la transpuesta al otro componente, me queda por e sub t transpuesta por xt menos 3, paréntesis, xt menos 3 transpuesta xt menos 3 a la menos 1. Y cierro la llave.
¿Se acuerdan? Esa es la expresión. Y si yo aplico la esperanza matemática, sé que este componente se va a convertir en sigma cuadrado y por lo tanto la varianza termina siendo lo siguiente. La varianza de tita es igual a sigma cuadrado por xt menos 3 transpuesta xt menos 3 todo a la menos 1. No puedo afirmar directamente que eso es eficiente, ¿verdad? Pero por lo menos sé que se parece a la varianza eficiente. Y ahí está la varianza, que es el segundo momento del estimador lineal del AR3. Y luego encontramos el plim, que ese ya lo voy a pasar de largo. Y me queda simplemente el plim de tita, me va a salir igual a tita. ¿Ya? Eso pues les pido revísenlo con calma en los apuntes de clase. Ahí está derivado paso por paso. Y bueno, como ya lo habíamos visto antes, entonces solo por eso ya no lo vuelvo a realizar. Así que fíjense, lo que hace el stata es justamente esto. Aplica mínimos cuadrados ordinarios para estimar el ARP que querramos. Por ahora ya saben, es simplemente el AR3. Pero si queremos podemos hacer un AR5, un AR20 y generalizar al ARP como corresponde. ¿De acuerdo? La distribución de tita será una normal, ¿ya? O sea, mantiene todas las propiedades de tipo Gauss-Markov que habíamos visto en econometría 1, y por lo tanto tita también se distribuye como normal y demás. ¿Ya? Esa es la idea. Lo nuevo es cómo estimo MA. El proceso MA es bastante complicado de estimar. Solo el AR es sencillo, ¿no? Lo hemos visto y es usar mínimos cuadrados ordinarios. Con eso no quiero desmerecer a MCO, pero es que ya lo sabemos, ya la dominamos la técnica, entonces por eso se vuelve sencillo para nosotros. Pero el otro paso será, ¿y cómo estimo un proceso MA? Recuerden, estoy en la técnica Box-Jenkins, ¿ya? Ya he filtrado mi base de datos, he identificado que me salió ahora un MA. Hace rato me salía un AR, ¿verdad? Ahora he identificado que me ha salido un MA. Y si me sale un MA, ¿qué hago? O sea, ¿cómo resuelvo el ejercicio? O sea, voy a repetir la misma idea y decimos que vamos a estimar el proceso. Estimar el proceso, sabiendo que esta vez me salió un MA. Bueno, por temas de tiempo voy a hacer el MA1, que es el más sencillito, pero solo quiero mostrarles cuál es la lógica detrás de la estimación del MA. En clases previas, los pueden revisar, están grabados, chicos. En las clases previas hemos visto que cuando estimamos el MA, el Stata hace un montón de iteraciones. En algunos casos hemos llegado creo que a 15 iteraciones, 14 iteraciones. Pues quiero que comprendan qué cosa es una iteración y por qué lo hace el Stata, ¿ya? De ahí viene que estimar un proceso MA no es algo tan sencillo como el proceso AR. En el MA hay que hacer iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, para eso les voy a mostrar cuál será la ecuación del MA. En mi caso, el MA es digo que es xt, que es igual al ruido blanco, en sub t, más un coeficiente, es el psi, por et menos 1. ¿Ok? Ese es mi proceso MA. El más sencillo que aparece entre todos los más. Si quiero estimar este proceso MA, debo analizar qué significa la ecuación. Y para eso les muestro la ecuación. Y veamos cómo va esta ecuación. Bueno, hasta ahí, ese es mi MA. Una alternativa para conocer lo que estoy haciendo es ver sus datos. A ver, abrimos ahí un vector. Ahí va un vector de datos para X, que es igual a otro vector de datos para E, más, pues como es un más, es un modelo univariado, aquí aparece solito el espacio para tita. Ese no es más que un modelo univariado simple. Y al final tengo el espacio para E sub t menos 1, que es una variable. O sea, X es una variable, por eso la ponemos como variable. E es otra variable, y aquí está la variable identificada. E sub t menos 1 es otra variable, y aquí está la base de datos identificada. Pero psi es un coeficiente, y es único. Es un escalar. Y ese escalar lo vamos a poner ahí. La cosa es, chicos, de estos espacios vacíos, 1, 2, 3 y 4,
cuántos elementos iguales conocemos nosotros. La respuesta es la siguiente. Nosotros conocemos el valor de x1 en el tiempo 1, claro, en el tiempo 2, en el tiempo 3 y puntos suspensivos hasta el tiempo t. O sea, conozco esa base de datos. De hecho, X podría ser el PIB de mi país, o podrían ser las exportaciones de mi país, o podría ser la tasa de inflación de mi país, ¿verdad? Entonces, la variable X sí la conozco. Ahí está en colorcito azul, ¿no? Cada número, cada valor está expresado como X1, X2 y demás. Entonces, significa que de los 4 espacios, yo conozco uno. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo le hago para llenar los demás? ¿Cómo le hacemos para que todos los demás procesos, pues básicamente se completen con información? La respuesta es la siguiente. Y lo que hace el Stata es lo siguiente además. Vamos a mover a un costadito, ahí para que se note mejor. Ok. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Vamos a aplicar supuestos, ¿no? Para completar los datos, porque fíjense, son 4 espacios de datos, solo tengo uno. Se aplica el siguiente supuesto. Bueno, los siguientes en realidad es plural, así que vamos a corregir. Se aplican los siguientes supuestos, ¿ya? Bien, los supuestos vienen por varias partes. Este es el primer paso. Es como si fuera el paso número 1. Simplemente lo pongo como romano ahí. Y luego vamos a ir viendo el paso 2 y el paso 3. Es algo así como la primera iteración esta. Los supuestos que aplicamos es que yo conozco psi. Conozco psi del periodo 1. Ese es el periodo 1. Y además conozco una observación del ruido blanco, la del periodo 0. Mi supuesto es ese. Mis supuestos, en realidad es plural. Mis supuestos son esos, de que yo conozco el valor de la pendiente, que puede ser el número por ahora pues que gusten, y como saben tiene que ser un valor menor que 1, solo por principios de invertibilidad. Entonces, tú puedes pensar en cualquier valor. Alguien puede pensar en un 0,9, otro en un 0,8, quizás alguien piense en un 0,1, ya todo es bienvenido por ahora. Me estoy inventando una pendiente. Y luego me estoy inventando también el valor de una perturbación, de un ruido blanco. Si tuviera 500 observaciones, aplicando ese supuesto, necesitaría 499 observaciones, porque una es sub 0, ya la conozco. Así que esa es por ahora la idea. ¿Dónde pongo esos supuestos de valores conocidos? Pues psi lo pongo como escalar aquí. Psi ha sido conocido, o por lo menos ha sido inventado por mí. Y luego, ¿dónde pondré e del tiempo 0? Pues aquí, e del tiempo 0. ¿Por qué del tiempo 0? Pues por la siguiente idea. X es la base de datos, ¿verdad? ¿Cuánto vale t de x? Aquí, este que les muestro. Si se fijan, el tiempo vale 1. Porque acá arriba, ¿ven? Es básicamente t que vale 1. Este t vale 1. Entonces, este t vale 1. Y luego el t vale 2. Y luego el t vale 3, etc. Entonces, si el t vale 1 en esta primera fila, ¿cuánto será 1 menos 1? Si ven el subíndice es 1 menos 1, ¿verdad? Se vuelve 0. Por eso es que aprovecho este valor, que tranquilamente puede valer 0 también, como un supuesto mío. Ahora fíjense cómo funciona la lógica de la iteración. La ecuación es toda esta y necesito 3 componentes. El primer componente, el segundo componente y el tercer componente, ¿verdad? De hecho, conozco 2 de 3. Para el tiempo 1, ese es el tiempo 1, conozco el lado izquierdo y conozco 2 elementos del lado derecho. ¿Qué hago para encontrar este? Pues despejo, ¿verdad? ¿Cómo despejamos? Pues a xt menos 1 le resto psi 1 veces por e sub 0. Y me da como resultado este valor. O sea, que ahora ya puedo conocer cuánto vale e en el tiempo 1.
Simple y llanamente he despejado la ecuación. ¿Me siguen? Ojo que estoy hablando de filas, ¿no? Es fila 1, fila 2, fila 3. Por ahora estoy trabajando con la fila 1. Si quiero conocer la primera observación de E, lo que hago es despejar X menos psi por E sub 0, me sale E sub 1. Con eso significa que ya conoces cuánto vale E sub 1. ¿Y qué haces con este E sub 1? Pues simple y llanamente lo lógico. Lo copias. Y aquí pones E sub 1. Ya has encontrado E sub 1, entonces lo pones donde corresponde. Y si tú ves la fila 2, ahora sí está la fila 2, tienes X sub 2 menos psi 1 veces E sub 1. Si haces ese despeje, o sea, restas X2 menos psi veces E1, me va a salir como resultado E2. Ok, entonces ya tengo la segunda observación conocida. ¿Qué hago con esa segunda observación conocida? Pues la voy a copiar y me queda E sub 2 aquí. Y estoy en la tercera fila. Entonces la tercera fila es esta. Y lo que hago es X3 menos psi 1 veces E sub 2. Y así logro conocer E sub 3. ¿Y qué hago con E sub 3? Pues ya saben, lo reemplazo aquí y así voy llenando toda la base de datos. Y voy reemplazando también los valores acá. Y esa es la primera iteración. A partir de dos supuestos, psi 1 y E sub 0, conozco toda la base de datos. Una vez que hemos hecho esta primera aproximación, el siguiente paso, y es lo que hace el Stata, decimos luego, con la base de datos completa, estimamos el MA1. Estimamos el MA1. Ok, fíjense, ya tengo la base de datos completa. O sea, ya tengo el lado izquierdo, aquí está, y tengo el lado derecho, aquí está. ¿Puedo calcular un modelo mínimo, con mínimos cuadrados ordinarios? Pues la respuesta es que sí. Si ya tienes la base de datos completa, ahora sí puedes correr todo esto. Y claro, corremos la nueva regresión. Ya, o sea, con esta información ahora estimamos el modelo MA. Y cuando estimamos el modelo MA, ahora conocemos un nuevo valor para psi. Decimos, entonces, ahora conocemos psi 2 estimado. Significa que a partir del siguiente valor, psi 2, ya no tengo que aplicar el supuesto de que conozco psi 1. Empecé con psi 1 con cualquier valor, pero a poquito he empezado a conocer cuánto vale psi 2, ¿no? Que es otro valor. Normalmente no va a repetirse el valor porque es una iteración. Entonces, psi 2 ya es un valor conocido por la estimación. Y además, la suma de cuadrados residuales del modelo 1. Entonces, estoy encontrando los residuos al cuadrado y estoy encontrando la pendiente de la relación de x sub t con e sub t menos 1. Eso es aplicar mi modelo. Y ahí termina el primer paso. Y también ahí justamente empieza el segundo paso. ¿Cuál será el segundo paso? El segundo paso lo pongo con número romano y decimos, repetimos el proceso. Repetimos el proceso, pero solamente con un supuesto. Pero solo con un supuesto. O sea, ahora solo necesito un supuesto, ya no dos. Y el supuesto que mantengo para el paso 2 es que E, el tiempo 0, o sea, hoy, es conocido. ¿Ya? O sea, mantengo ese supuesto. De hecho, psi ya lo he calculado, se llama psi 2, o sea, ya no aparece con rojito, ahora aparece con otro color y puedo ir rellenando todo el resto de la información. Bueno, se me acabó la pizarra aquí, así que voy a repetir esto solo para ver la dinámica en la siguiente pizarra. Y fíjense que ahora estoy en el paso 2. Y este paso 2 me dice que tengo el modelo de esta forma. Tengo x sub t, que es igual a e sub t más psi por e t menos 1. Pero la base de datos, fíjense, la base de datos ahora ya es conocida.
Conozco x1, x2, x3, puntos suspensivos, que es igual, este no lo conozco, más, ahora este sí lo conozco, es psi2, ya es conocido, y aquí aplico el supuesto. Y mi supuesto dice que yo conozco E en el tiempo 0. Ese es el paso 2. Ahí para que lo vea un poquito más grande. Y este paso 2 entonces hace otra vez lo mismo, el mismo procedimiento. Voy a restar x sub 1 menos psi 2 por E sub 0 y me sale E sub 1. ¿Qué hago con el E sub 1? Lo copio aquí. Y ahora hago otra vez x2 menos psi 2 por E1. ¿Y qué me sale? Me sale E sub 2. ¿Qué hago con E sub 2? Lo copio aquí. ¿Qué hago? Despejo otra vez y me sale E sub 3. ¿Qué hago con E sub 3? Lo copio aquí y lo copio aquí y lo relleno. Y otra vez tengo otra base de datos, ¿no? Y ese es el paso 2, la iteración 2. Y como antes decimos, entonces luego, corremos otra regresión con la nueva base de datos. Con la nueva base de datos. Recuerden que esta es una nueva base de datos, que solamente tiene un supuesto, ya no dos. Y con esa nueva base de datos, luego conocemos psi 3, ¿ya? Y la suma de cuadrados residuales del modelo 2. Y ahí termina el paso 2, chicos. Y como saben, después del paso 2 que viene, el paso 3. Y solamente ya por cumplir el paso 3 decimos 1, 2, 3, ¿ya? Y decimos, repetimos el proceso. Repetimos el proceso, pero con un solo supuesto. ¿Cuál es el supuesto? De que sigo conociendo el valor de E en el tiempo 0. Pues supone que es 0, ¿no? Y ahí evito cualquier problema. Supongo que en el tiempo 0 vale 0 y listo. Problema resuelto. Repetimos el proceso y luego viene el paso 4. Y notarán que el paso 4 pues es lo mismo, luego el paso 5, luego el paso 6, etcétera. Y repetimos varias veces este proceso. Ahora, la pregunta para ustedes es, chicos, ¿hasta cuándo debo repetir el proceso? ¿Cuándo me detengo? O lo que es lo mismo, ¿cuándo se detiene el stata? Porque recordarán que ha hecho varias veces la iteración del proceso MA. Entonces la pregunta es, ¿cuándo me detengo? ¿Qué opinan? ¿Cuándo será que nos detenemos de estos procesos, chicos? Los escucho. Es más, les doy entonces les doy 5 minutos para que busquen. Eso se llama, les voy a poner el nombre de la técnica. Mínimos cuadrados iterados se llama. Mínimos cuadrados iterados. ¿Ya? La pregunta es, MCI, ¿cuándo deja de iterar, de repetirse el proceso? Y recuerden, lo que hemos visto la semana pasada con el stat es justamente eso. Hemos corrido un MA y el MA pues se repetía 9 veces, 15 veces, 20 veces. Esa repetición son iteraciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejamos de repetir esto? Una y otra vez. Les he puesto ahí por eso, etcétera. ¿Ya? 5 minutos y les pregunto de forma aleatoria, chicos. Busquen en Google si gustan, en los apuntes de clase. Y en 5 minutos les empiezo a preguntar. Busquen, chicos, aprovechen su tiempito. Ok, jóvenes, ya han pasado 5 minutos. Retomamos pues, la pregunta que les dejé ahí. Y vamos a comenzar. A ver, veamos por quién. La última persona en participar, si mal no recuerdo, fue Diego. Diego Chocata. Diego, dame un número, por favor.
7. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ángeles Claure. Ángeles, ¿qué opinas? Bueno, Elise, me estuve buscando en Google y no encontré nada de mínimos cuadrados de MCI, solo encontré mínimos cuadrados indirectos, no sé si es lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. Sí, no, no es. Pero en términos generales, o sea, viendo lo que hemos hecho, ¿cuándo crees tú que dejaríamos de iterar, ¿no? De repetir la estimación? Porque como ves, dice claramente que hemos repetido el paso 1, luego el paso 2, luego repetimos el paso 3 y así n veces. ¿Cuándo deberíamos parar la repetición? Mm, Supongo que tiene su tope, digamos, en el que tal vez los datos ya no serían útiles, porque se Ah, estaría perdiendo. ya. Dicen, perdón. No, y te decía, más o menos va por ahí. O sea, hay un límite, eso sí, hay un límite, pero el límite, a ver, ¿cómo te lo digo? Vamos a pensar que alguien más nos responde y si nadie nos puede responder un ratito más, pues les doy la idea. Pero sí tiene que ver con un límite de la base de datos, ¿ya? A ver, eran 7 personas. Después de Ángeles, 7. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucelia Ponce de León. Lucelia, ¿qué opinas tú? ¿Cuándo dejamos de iterar? Mm, no estoy muy segura, la verdad, pero quizás tenga algo que ver con el supuesto que hemos usado, que cuando, no sé, se viole ese supuesto o pase algo con el supuesto, ya no se pueda llegar a un buen resultado, pero no estoy segura tampoco. Ya, gracias, Lucelia. Ok, sí, aquí está el supuesto justamente. Mm, Bueno, el primer supuesto es este, ¿verdad? Y luego se mantiene el supuesto, ¿no? Y ahí está la nueva base de datos y conocemos el coeficiente, es el coeficiente 1 y ahora conocemos el coeficiente 2 y luego conocemos la suma de cuadros residuales 1 del modelo 1, claro. Y luego el supuesto se mantiene y luego con la nueva base de datos, ¿no? La otra base de datos hacemos el cálculo y encontramos psi a 3 en esta ocasión y la suma de cuadros residuales 2 y luego psi 4 con el mismo supuesto, etc. La cosa está en que podemos suponer que es 0, lo cual no está en contra de los conceptos de una variable aleatoria, ¿no? Así que desde ese punto de vista, más o menos va por ahí, pero podemos librarnos del problema suponiendo que e vale 0, ¿no? Y así es más sencillo verificar su cumplimiento, ¿ya? Vamos con 7 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cecilia Vega. Cecilia, ¿qué opinas? Igual no encontré mucho en Google Listen, pero estoy revisando los apuntes y bueno, no sé si está bien, pero tal vez es porque los shocks aleatorios ya, o sea, desaparecen en el tiempo. Bueno, para hacer proyecciones eso es correcto, pero ahora estamos yendo hacia atrás, más bien es, en vez de que sea futuro, es hacia el pasado. Así que más bien por ese detalle no desaparece. ¿Ya? Pero sí, tiene que ver con los apuntes, revisen los apuntes ahí, sé que está en algún lugarcito. Gracias Cecilia, ahora 7 más, 2, 4, 5, 6, 7. Alejandra Delgadillo. Alejandra, ¿qué opina usted? Tal vez sea porque existe, o sea, yo estaba pensando en tal vez cuando los datos dejan de tener memoria, llega un punto en el que un dato ya no puede explicar lo que va a pasar más adelante. Por ejemplo, lo que decíamos del PIB, digamos, la producción de minería, si retrocedemos muchos años atrás, puede que en algún punto deje de explicar el PIB de hoy. No sé, Ya, tal eso es vez. correcto. Lo que usted dice es correcto, pero si hablamos del proceso AR, ese es un proceso MA, ¿se acuerda? O sea, el AR tiene memoria, el MA es diferente porque el MA depende de shocks aleatorios del pasado. Lo del AR sí, lo que usted dice es completamente cierto. En este caso estamos haciendo referencia al MA.
Ya, así que vamos con 7 más. 2, 4, 5, 6, 7. Fernanda, pero ya respondí hace rato Fernanda, así que me voy con Mauricio Quiroga. Mauricio, ¿qué opinas tú? Yo igual no encontré mucho, Lisen, y bueno, también al igual que mi compañera, pensé que eran mínimos cuadrados indirectos, pero claramente estaba equivocado y estuve buscando más en los apuntes todo este tiempo, pero no pude encontrar nada más allá de lo que mis compañeros ya dijeron. Ya, gracias. Mauricio, está bien. Vamos con Ariel Vázquez. Ariel, ¿qué opinas? Listen, yo he encontrado, o sea, mínimos cuadrados suavizados. No sé si es lo mismo. O No sea, porque podría solo me ser. parecía mínimos cuadrados ordinarios, pero no, Ya, ok. como iterarios, ¿no? Iterados no, perdón. Como iterados no hay. Ya, No. ok, gracias. Bernardo Gutiérrez, ¿qué opinas? ¿Qué has encontrado? Dicen, ahorita estaba leyendo un PDF que hay de la UBA Ujú, y hay una parte de estimadores que mencionan el procedimiento de mínimos cuadrados iterados, ujú. pero no menciona nada sobre hasta dónde hay que llegar o cuándo es que se acaba, sino que más muestran una relación, una sumatoria de R. Ujú. No sé, en realidad, estoy viendo ahorita qué, o sea, qué es su variable R en este caso, pero no solamente eso, no pude encontrar otra cosa. Ya, ok, gracias. Bueno, de que existe mínimos cuadrados iterados, pues de hecho sí, por eso lo encontró Bernardo, así que quizás lo ponen con otros nombres o algo así en otras publicaciones, ¿no? Pero va bien. Vamos con Emanuel Quispe. Emanuel, ¿qué opinas? Yo no encontré nada. Nada, de nada. Bueno, un par de menciones, como Bernardo en un documento, pero solo eran artículos. Lo que suele aparecer como mínimo cuadrado está. Ya, ok. Siempre hay algo, Emanuel. Así que necesito que, aunque chiquito, pero me digas qué estito has encontrado. Ya, ojo, va bien, gracias. Entonces vamos, creo que me falta una persona. Pedro Reis nos falta. Pedro, contigo terminamos. Sí, estoy creo como casi todos. He encontrado nomás algunas menciones, pero no he encontrado nada en específico. Pero la primera impresión que me daba, igual cuando hicimos en Stat, es que se itera la cantidad de rezagos que queremos estimar. Bueno, esa era la impresión que tenía, pero creo que no es correcto. Interesante. Interesante punto de vista. Gracias, gracias Pedro. Ok, chicos. De hecho, los mínimos cuadrados iterados, o sea, no son una técnica muy popular, así que tal vez por eso es difícil de ubicarlo, dado que lo aplicas en contadas ocasiones. Es más, conmigo van a verla 2 veces. Esta es una y vamos a ver una vez más adelante. Entonces, la iteración no es un principio muy recurrente en econometría. Es claro, una aplicación matemática bastante usada en otros campos, pero en econometría no mucho. Pero lo que sí usamos tiene que ver con eso que está anotado en la pizarra y se los anoté a propósito. Fíjense la pantalla anterior. Vamos un ratito atrás. Bueno, fíjense acá, en esta pantalla voy a marcarlo con color amarillito y quiero que noten esto. Estos dos, ¿ok? Ahí tengo un valor de psi calculado y por alguna razón les puse la suma de cuadrados residuales. Nunca les expliqué para qué, ¿verdad? Solamente se los puse y ahí está. La SCR, la suma de cuadrados residuales 1. Ahora, si me voy a la otra hoja, fíjense ahí, otra vez aparece lo mismo. El psi, pero lo más importante, la suma de cuadrados residuales 2. Y luego la suma de cuadrados residuales 3. ¿Y qué creen que aparece después con el paso 4? La suma de cuadrados residuales 4,
la suma de cuadrados residuales 5. Y aquí ya saben, la suma de cuadrados residuales 6, etc. Eso significa, chicos, que la respuesta iba por ahí, de que el proceso iterativo de los mínimos cuadrados termina cuando la suma de cuadrados residuales logra una convergencia. Ahí les explico a qué me refiero con esto. Escribimos entonces que el procedimiento continúa hasta el procedimiento continúa hasta que la suma de cuadrados residuales J es igual a la suma de cuadrados residuales J más 1. Eso, en lenguaje econométrico, significa hasta que logramos la convergencia de sumas de cuadrados residuales. Podemos poner con otro color. Es la convergencia de sumas de cuadrados residuales. A ver, fíjense esta idea. Vamos otra vez un pasito atrás. Cuando haces el cálculo, recuerda que hemos comenzado con un psi inventado, ¿no? Tú te inventabas el valor, podía ser grande, chiquito, al medio, no importa. Nos inventamos el valor de psi y ese es el primer argumento. Pero luego, poco a poco, vas sacando la información a la base de datos, ¿no? Vas una vez de cada vez que vayas generando una nueva base de datos, vas sacándole más información sobre los procesos estocásticos de la variable, y otra vez, y cada vez que repitas el proceso, le sacas información, ¿no? Y tienes un montón de veces que repites psi. Seguramente psi, si bien empezó siendo inventado, poco a poco psi logró su convergencia a su valor verdadero. Ya esa es la idea. Y a pesar de que E puede valer 0, lo cual es un supuesto bastante pacificador para nosotros porque evita dar más explicaciones, en algún momento la suma de cuadrados residuales, que son los residuos del modelo, van a lograr una convergencia. Por ejemplo, aquí los cuadrados residuales pueden valer, digamos, 200. Aquí valdrán 180. En el siguiente valdrán 170. Aquí valdrán 159. Aquí valdrán 159 y medio. Ya se han acercado bastante. Y en el siguiente 159.1, etc. Y poco a poco vamos a lograr que la suma de cuadrados residuales termina variando un valor fijo. En el tiempo J decimos que la suma de cuadrados residuales vale 159 exactos, y cuando vuelvo a hacer el ejercicio, vuelve a valer lo mismo, 159. Y si sigo repitiendo el ejercicio una y otra vez, me va a seguir saliendo los 159 hipotéticos. Así que el proceso iterativo termina cuando hay una convergencia de la suma de cuadrados residuales. Y lo que hace el Stata, bueno, porque está elaborado para eso, para ese programa, es justamente repite tantas veces el ejercicio hasta que los cuadrados residuales, pues básicamente ya no se mueven más. Y ese es el límite de las repeticiones. Ya, entonces, con eso y más las explicaciones que les he dado, recuerden, lo mejor es suponer que E, pues vale 0, y ahí evito mayor explicación. Ese es un proceso MA, y como es un proceso MA, depende de innovaciones del pasado, ¿no? De cosas aleatorias del pasado. Además, estoy viendo el pasado, no tanto el futuro, y por lo tanto me interesa más la información pasada. Y este proceso MA, si bien tiene un supuesto bastante fuerte, poco a poco, mientras vamos iterando, genera que el coeficiente vaya acomodándose al valor verdadero hasta que existe una convergencia de sumas de cuadrados residuales. ¿Y cuándo logramos esto? Pues fíjense, es como hacer una regresión con una base de datos que ya no cambia. Y si tú haces la regresión 20 veces, pues las 20 veces te sale el mismo valor. Y eso es el concepto de convergencia dentro de mínimos cuadrados iterados. ¿Ya? ¿Se entiende la respuesta, chicos? Voy a tomar eso como un sí. Ya saben, vamos a repetir hasta que logremos convergencias de sumas de cuadrados residuales. Y ahí nos quedamos con este proceso. ¿Ya? Bien, aquí termina las series de tiempo univariadas.
Ya conocemos las técnicas, ya conocemos las propiedades teóricas, conocemos lo que hace el programa de econométrico, ya sea el Stata o el Livius, que en algún momento vamos a usar tal vez el Livius también. Y bueno, ahora ya sabemos que cuando le pedimos al Stata que calcule un proceso MA, ya sabemos qué hace, ¿no? Itera tantas veces como sean necesarios hasta que el modelo logre una convergencia. Y, sin embargo, eso implica que Stata supone esto, ¿no? Que conocemos un valor, por lo menos el valor actual. Y es un poco difícil empezar a hacer todo esto cuando tengo un MA más grande, ¿no? MA 3, MA 4, MA 20. Pues hacerlo a mano siempre es un poco más difícil, pero el Stata está programado para hacer todo de una vez, así que pues al Stata no le demora mucho tiempo correr modelos cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Eso es por ahora lo que hemos visto. Ahora, sin embargo, vale la pena empezar a ver el último punto, el cual significa la proyección. Entonces, después de que ustedes han filtrado su base de datos, punto 1, 2, después de que han identificado el tipo de proceso viendo correlogramas, punto 2, el tercer paso corresponde en estimar. Y de hecho ya hemos visto la estimación la semana pasada, ya tenemos el punto 3 en la bolsa. El último punto simplemente es usar para hacer predicciones. Así que anotamos eso como último paso. Y bueno, las predicciones no hay mucho que decir. Vamos a usarlas directamente en el Stata. Hay un comando llamado predict, así que el comando va a ser predecir y punto. Y decimos que finalmente usamos el modelo estimado para hacer predicciones. Para hacer predicciones. Ya, esa es la idea. Bien. Sí, el problema de los modelos ARMA y ARMA es que suponemos que son estacionarios. Y hasta ahora he tratado de siempre dejar de lado la idea de la estacionalidad solo como un concepto. Pero estamos ahora sí obligados a analizar qué cosa es un proceso estacionario y qué cosa es un proceso de tipo no estacionario. Voy a irme un ratito a mostrarles los apuntes de clase, para que vean más o menos dónde estamos. Y hemos visto los ARMA y ARMAS, aquí están los momentos. Correlogramas, pues me falta ver esto de los lags. Ahorita vemos los lags, justamente cuando hagamos el proceso estacionario. Aquí están los ARMAS, para que los revisen también con calma. Los correlogramas FastFab, como les había mostrado antes. Ahí están FastFab, ejemplos. Más ejemplos FastFab. Y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí está algo así como un resumen, ¿no? De cómo te das cuenta qué proceso es. Son reglas de identificación. Les dije, si es un ruido blanco, solamente para el periodo 0, su valor es 1. En todos los demás periodos vale 0, si es el FAS. Y si es el FAB, solo para el periodo 0 vale 1 y para cualquier otro periodo vale 0, ¿no? Así te das cuenta que es un ruido blanco. ¿Cómo sabes que es un MAQ, donde Q es cualquier número? Que es diferente de 0 hasta Q. Y luego todos son iguales a 0. Por ejemplo, si Q vale 2, decimos, es diferente hasta 2. Y luego vale 0. Y en el FAB, que cae suavemente hasta el infinito. ¿Cómo sabes que es un ARP? Suponiendo que P vale 2 también. En el FAS cae suavemente. Y como P vale 2, diríamos, es diferente de 0 hasta 2. Y luego cae a 0. Entonces, el ARP se define de esta forma. Y lo que a uno de sus compañeros le pedí, que me diga cómo se explicaría el FAS-FAB del ARMA, decimos, pues, luego de Q, cae suavemente. Y luego de P, cae suavemente, ¿no? Es justamente la conclusión a la cual hemos llegado con el paso 2 de la técnica Box-Jenkins. Aquí están los procesos, más gráficos, ejemplos y demás. Y aquí está la estimación del esquema AR. Justo lo que acabamos de ver. Dice, para el estimar un proceso AR se utiliza MSO, ¿no? Y tal como les he mostrado en la pantalla, pues básicamente eso es.
Algunas ecuaciones de rigor están aquí. Recuerden, esto viene de econometría 1. Ya tal y como lo hemos visto en ECO 1 está el modelo lineal, el estimador del modelo lineal, hasta la T-Student inclusive, todo el modelo lineal. Y aquí está el enfoque matricial del ARP, lo que les he mostrado para el AR3, aquí está para el ARI. Bueno, debería ser P, ¿no? Pero puse I. Entonces, simplemente es la generalización del proceso. Y para que vean, aquí están los momentos, ¿no? O sea, el modelo AR hasta el tamaño P, este es el coeficiente θ, ¿ven? Es YT menos J, etcétera, tal como lo hemos visto el día de hoy. Así se calculan los residuos, así está su varianza, y inclusive, ¿cómo calculas la T-Student? ¿No? Aquí está la formulita. Y, curiosamente, justo no está el proceso MA. Quizás lo he actualizado mal, pero aquí aparecía de luego cómo se aplica a mínimos cuadrados iterados. Ya, bueno, vamos a actualizar el documento y luego se los subimos otra vez. Pero lo que quería decirles es, terminando esto, pasamos de capítulo. El siguiente capítulo debería ser vectores autorregresivos, los cuales siguen siendo estacionarios. Pero vamos a saltar este capítulo, chicos, porque según la guía de la universidad, pues vamos a irnos al capítulo tercero. Este es el capítulo segundo. Entonces, todo esto lo vamos a pasar más adelante, que es el modelo matricial, estacionario, claro. Y necesito que ustedes se vayan a este capítulo, llamado raíz unitaria. Hoy día vamos a entonces a comenzar, en estos últimos minutos que nos queda, el capítulo número 2, que en los apuntes de clase está como capítulo número 3, y se denomina series de tiempo univariadas, siguen siendo univariadas, pero esta vez son no estacionarias, ¿ya? ¿Y qué significa que sean no estacionarias? Pues significa que tienen raíz unitaria. Aquí les dejo la primera idea a nivel conceptual de lo que podemos entender por una raíz unitaria. Pero más que entender qué es la raíz unitaria o cómo se aplica la raíz unitaria, primero entendamos qué es algo estacionario versus qué es algo no estacionario. ¿Ya? Aquí les pongo una grafiquita como ejemplo de qué es algo estacionario y qué es algo no estacionario. Pero la mejor forma de entender qué cosa es y qué cosa no es siempre mostrarles qué cosa sí es estacionaria. Entonces, con esto que ven acá, les voy a mostrar a qué le estamos llamando una raíz unitaria. Y una vez que terminemos de ver este esquema, vamos a aplicar LACs para justamente correr con el modelo y van a conocer qué es un LAC. Finalmente vamos a aplicar las pruebas de hipótesis, ¿no? Y esto es el capítulo 2, es bastante cortito. Y entonces les pido, por favor, lean con calma. Esta es la historia de la raíz unitaria, cómo ha ido evolucionando, qué entendemos por raíz unitaria y cómo es que han existido muchos modelos y como les dije en la crítica del 70 a la econometría, han encontrado regresiones espurias. ¿Y qué es una regresión espuria? Pues es básicamente una regresión que muestra una cierta correlación entre variables, pero que no implican causalidad. O sea, no son ecuaciones de comportamiento. Parecen serlo, pero no lo son. Y desde entonces, desde el 74, es que se empieza a analizar la raíz unitaria en las variables que usan series de tiempo. Por ejemplo, las variables macroeconómicas. Es algo así como si dijéramos que hacia el año 74, la mayoría de los modelos macroeconómicos estaban mal elaborados. Y del 74 en adelante, ya los modelos macroeconómicos empezaron a tener análisis de raíz unitaria y por lo tanto empezaron a mejorar sus respectivas aproximaciones. ¿Ya? Todo eso les dice acá en esta historia de lo que es la raíz unitaria y luego pasamos a esto. Ahora, lo que me interesa es demostrarles el esquema formal de la raíz unitaria y como les dije, para que ustedes sepan qué es un modelo de raíz unitaria, primero vamos a ver cómo se comportan los modelos que más bien están sin el problema de la raíz unitaria. Así que capítulo número 2, aquí vamos a poner nuestros apuntes, series de tiempo univariadas, ya así se llama, pero ojo, son de tipo no estacionarias. No estacionarias.
Parece fácil entender que es algo no estacionario. Sin embargo, como vamos a aplicar test de hipótesis, ya han visto que en breve, lo primero que hacemos es aplicar test de hipótesis. Prefiero mostrarles cómo normalmente aplicamos en los libros la presentación de algo no estacionario. Y para eso les voy a mostrar algo que sí es estacionario. Les voy a mostrar dos ejemplos de algo que sí es estacionario. Y una vez que esté comprendido eso, vamos a pasar a algo que es no estacionario. Para eso tenemos que empezar definiendo qué es el operador LAC. ¿Ya? Entonces, paso número 1, inciso A, el operador LAC. LAG, LAC. Bueno, lag significa retardo, ¿verdad? Pero lo ponemos aquí también como lag, como si fuera un término técnico. Así que no necesariamente vamos a traducirlo, sino que más bien vamos a usar el término lag tal y como aparece. Ahora, ¿cómo funciona el operador lag? Y necesitamos definirlo acá, porque con eso vamos luego a definir qué es algo sí estacionario versus qué es algo no estacionario, ¿ok? Les muestro algunos ejemplos de cómo aplicamos el operador lag. Por ejemplo, vamos a usar el AR3. Y ustedes saben que el AR3, chicos, se escribe así. Es X, que es igual a C más tita 1, xt menos 1 más tita 2, xt menos 2 más tita 3, xt menos 3. Y claro, el ruido blanco al final, más et. Ese es mi AR3. Pero podemos aplicar el lag entendiendo que el lag es equivalente al operador de retardos. Genera retardos de tiempo. Esa es la idea del operador lag. Genera retardos de tiempo. A ver, quiero que se den cuenta la ecuación siguiente. Si reescribo el AR3 en términos de lag, sería lo siguiente. Xt es igual a C más tita 1 lag. La L es el lag, que es el que genera retardos, por la variable xt, más tita 2 lag cuadrado, o sea, 2L es LL, lag, por xt, y más tita 3 lag cubo por xt. Y al final, claro, el ruido blanco. Bien, esta es la forma de aplicar el operador lag. A ver, vamos a preguntarle a alguien. La última persona en participar fue Pedro Reis. Pedro, dame un número, por favor. 5. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Cecilia Vega. Cecilia, ¿qué notas de la ecuación de arriba versus la ecuación de abajo? Y bueno, ya no existe el t menos 1. Directamente es el xt. Es lo primero que noto. Ya. Y luego hay un nuevo componente que sería L, lag. Perfecto. Bien, lo que dice Cecilia es justamente lo que necesitamos notar. Revisemos con calma. Dice, como lag, el operador lag genera retardos de tiempo, ¿qué pasaría si le aplico esto, un lag, a la variable xt? Le estoy diciendo a xt que tiene que rezagarse una vez en el tiempo. O sea, esto se vuelve esto. ¿Se entiende? Cuando yo aplico un lag a xt, la estoy convirtiendo en xt menos 1. O sea, le estoy restando un tiempo. Ahora vamos con el segundo valor. A la variable xt le estoy quitando 2 tiempos, porque el lag es al cuadrado. Y como aparece el lag al cuadrado, entonces este va a ser el resultado. A x le he quitado 2 tiempos. Y ahora es más sencillo ver el tercer caso. Tengo la variable x y tengo 3 lags. ¿No? Lag 1, lag 2, lag 3. Significa que le estoy quitando 3 tiempos a la variable x y me queda por lo tanto x menos 3 tiempos, ¿no? Tiempo menos 3. Así que el operador lag, por cada L que vean ustedes, le tengo que restar un tiempo a mi variable. Y por lo tanto me queda tal y como lo ven. Pero no solamente se aplica al proceso AR.
también se aplica el proceso MA. Pero antes, ¿por qué lo haríamos, no? O sea, ¿cuál es la utilidad de encontrar el proceso, el operador LAC en un AR? O sea, ¿para qué lo haríamos? Y la respuesta es para reescribir procesos estacionarios. Y fíjense que como X sub T, lo que dijo Cecilia es correcto, X sub T aparece en todos lados, ahora puedo pasar esas X sub T al lado izquierdo de la ecuación y despejar la misma en términos de LAC. Significa que el AR3 se puede reescribir de la siguiente manera. XT es igual a delta, ahorita les digo qué es delta, aunque en realidad no, delta todavía no, más adelante cuando tengamos el arma tiene delta. Entonces XT es igual, fíjense, a la constante más el ruido blanco sobre 1 menos tita 1 lac menos tita 2 lac cuadrado y menos tita 3 lac cubo. ¿Ven? La ecuación del AR3 ahora ha sido reescrita de esa manera y es ligeramente más sencilla que la ecuación de arriba. Parece que no, pero ahorita van a darse cuenta con un arma PQ, o sea, súper generalizado, que realmente el uso del LACS me ahorra mucho en el análisis matemático. ¿Ya? Es el AR3 escrito en términos de un LAC. Ahora, si bien tengo el AR, también puedo tener el MA. Así que me voy un poquito para abajo acá. Y pongo ejemplo número 2, el MA. Vamos a usar un MA2 en este caso. Bueno, igual que antes, igual que el caso previo, a este MA2 le voy a escribir la ecuación completa. O sea, me queda X sub T, que es igual a la constante más el ruido blanco, más psi1 por ET menos 1, y más psi2 por ET menos 2. Ok, ese es el MA2. En términos de LAC sería que X sub T es igual a C más E sub T más psi1 LAC E sub T más psi2 LAC cuadrado E sub T, ¿ya? Y ahora puedo generalizar el proceso y escribirlo así. XT es igual a C más E sub T por 1 más psi1 LAC, un poquito checo mi psi, psi1 LAC más psi2 LAC cuadrado. ¿Ven? Esa es la forma de escribir el MA2. No parece ahorrarme mucho espacio, pero por lo menos lo reescribe de una forma diferente, ¿ya? Y con esto en mente, entonces ya podemos escribir un proceso ARMA-PQ en términos de LAC. O sea, vamos a ampliar. Se me acabó la pizarra otra vez. Vamos a ampliar un poquito esto, a ver, para que veamos todo lo que se pueda ahí. Y voy a escribir directamente el ARMA-PQ. El ARMA-PQ lo conocemos así. Decimos es el ARMA-PQ y que es igual a XT, que es la constante más tita, 1 XT menos 1 más puntos suspensivos más tita P XT menos P más el ruido blanco más psi1 ET menos 1 más puntos suspensivos más psi sub Q ET menos Q. Y ya está. Ese es un proceso ARMA-PQ. Ahora, para mañana, chicos, les dejo esto de tarea. Escriban el ARMA-PQ en términos de LAC. Y díganme qué les sale. Ya, entonces les dejo ahí como actividad. Voy a habilitar en la plataforma, o sea, va a ser un espacio chiquito. Pero es esto. Tarea. Reescribir el ARMA, pero usando los LACs. Y veamos qué les queda. ¿Ya? Por temas de tiempo y además porque quisiera que hagan la prueba de aplicar LACs, tomando en cuenta los insumos que ven ahí,
pues reescribamos el arma en términos de LAC. Lo que tiene que salirles, eso les doy como pista, es una ecuación sumamente chiquita y elegante. Bueno, la matemática es eso, ¿no? Cuando uno estudia matemática pura, le dicen que el arte de la matemática es simplificar las cosas. Y por eso aparecen operadores como el LAC, las sumatorias y demás. Entonces, usando eso como inspiración, chicos, usen el operador LAC para reescribir el arma PQ en una expresión lo más sucinta posible, ¿no? Lo más chiquita posible. Veamos hasta dónde llega, ¿ya? De hecho, creo que la respuesta está por ahí, creo que, no estoy seguro, pero igual las respuestas se las voy a dar el día de mañana, ¿de acuerdo? Eso como tarea, va a estar en la plataforma habilitado en breve y tienen hasta el inicio de la clase de mañana para presentar su tareita. Pueden sacar una foto a su hojita y esa me la suben. Está bien, Lisa. Ok, jóvenes. Bueno, la clase termina aquí, pero antes les quiero